Participan Lácteos Pipos, Frío Pan, Los Dos Carlitos, Pastas Congeladas, La Superior. Probá. Sacar un préstamo en FUCAC ahora es mucho más sencillo. Trae una factura a tu nombre y llévate la plata que precisás. Más fácil, imposible. En FUCAC presentás tu factura y tenés crédito. Llama hoy al 1787. FUCAC, para los que quieren más. Campo Sur, los mejores chorizos elaborados con carne fresca y natural. Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Pasa un minuto de las 3 de la tarde en este lunes especial. Tenemos 25 grados. Por esta hora estaba terminando también el eclipse solar. Y se viene el verano y Óptica Brioso lo sabe, por eso preparó esta excelente promoción. Si estás necesitando lentes de sol graduados, por ejemplo, te hacen un 15% de descuento y lo podés financiar con todas las tarjetas de crédito. Elegí Óptica Brioso, www.opticabrioso.com. José 1260, teléfono 2902-5051. En Ciudad de Canelones 33-536 o en Valle y Ordóñez frente a Comeca. Seguinos en redes y entérate de todas las promociones. Óptica Brioso es servicio diferencial. Bueno, y por estas horas el tema de educación sigue siendo muy importante. Ustedes recuerden que la semana pasada algunos colegios privados informaron que culminaban sus cursos como consecuencia de la situación sanitaria, casos positivos que se confirmaban en diferentes colegios. Lo mismo ha ocurrido en la educación pública. Y sobre este tema, pero también el impacto que ha tenido la pandemia en el sistema educativo, vamos a dialogar con Juan Pedro Mir, que es el director del Colegio José Pedro Varela y también uno de los referentes de EDUI 21. Buenas tardes, Mir, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, en la previa dialogábamos acerca de diferentes situaciones que se vienen registrando que hoy por hoy pasan a ser normales dentro de los diferentes centros educativos. Algo así estuvo sucediendo por estas horas en el Varela también. Sí, nos tocó un caso positivo y estamos siguiendo todos los protocolos sanitarios, como lo siguen todas las instituciones que están en la misma situación. Y bueno, aprestos a continuar hasta el fin de las clases esta semana. Vamos a empezar por lo que mencionaba recién, el impacto que ha tenido la pandemia en todo el sistema educativo. Hablamos de desigualdades entre el sistema público y privado, las herramientas que han tenido los colegios frente tal vez a las aulas públicas. ¿Cómo se viene evaluando desde EDUI 21 esta situación? ¿Cómo culmina este 2020? Las proyecciones hacia 2021. Sí, no tenemos datos oficiales de lo que sí en principio se ve, por lo menos a nivel de asistencia, cierta asimetría entre el sistema público y privado. Pero faltan los datos oficiales de asistencia que están en lo que se llama la plataforma Gurí, falta todavía para tomar una visión más científica al respecto. Lo que sí está claro es que ha sido un año muy duro para toda la población. Fue muy duro para los niños, muy complejo para los niños, que fueron los que en principio, cuando en un principio se pensó que eran los principales repartidores del germen, entonces se los aisló. Basta recordar que las plazas infantiles cercadas, como si fueran lugares peligrosos, en la enorme cantidad de situaciones de depresión infantil, de cierre infantil, de crecimiento del maltrato intrafamiliar. Entonces los niños fueron los principales afectados. Después, en la regularidad de los cursos, implicó a todo el sistema educativo, tanto público como privado, un gran esfuerzo. Los maestros tuvimos que pasar de un sistema centenario de trabajo presencial a la virtualidad de un día para otro. Y tuvimos que aprender a la fuerza, y eso tuvo un elemento positivo porque el modelo híbrido de combinación presencial y virtual tiene que llegar para quedarse. Si tú me permitís, yo no me imagino un año 2021 donde solamente se trabaja en la forma presencial. Todos quienes
trabajamos en instituciones educativas sabemos que el 2021 hay que combinar lo presencial y lo virtual porque no sabemos cuándo se va a bajar la llave. Entonces, desde febrero tenemos que estar preparando las plataformas educativas para poder acompañar a nuestros alumnos. Y la situación educativa no ha sido la misma en los sectores favorecidos y desfavorecidos. Entonces, eso ha sido claro. No tenemos tasas oficiales, solo una referencia de la red de familias de escuela pública, faltan datos al respecto, pero tenemos evidencia suficiente para saber que en los sectores de alta vulnerabilidad el contacto con la escuela, ya sea en formato presencial o virtual, ha sido muy bajo. En secundaria, los datos que tenemos de vinculaciones con escuelas técnicas y liceos en sectores vulnerables son bajísimos. Estamos hablando de tasas de un 15-20% de continuidad educativa. Realmente es un problema gravísimo que debe ser revisado para el año que viene. Mire, ¿qué consecuencias va a traer eso? Porque si hablamos de una desvinculación, si lo escuché bien, de casi el 80% en esos contextos más vulnerables. Por eso, los sectores más vulnerables, ¿no? Hablamos de escuelas técnicas, algunos liceos. ¿Qué va a pasar con estos chiquilines? ¿Se perdieron? ¿Se pueden rescatar? ¿Se puede ir a buscar? ¿Qué tendría que hacer el sistema educativo? Porque uno piensa en el verano educativo a nivel de las escuelas, por ejemplo, que esas escuelas, sobre todo de contexto más crítico o vulnerable, van a estar abiertas. ¿Qué pasa con esa franja, sobre todo etaria también, ¿no? Que es esa que tal vez había recuperado el sistema y ahora tal vez la volvamos a perder un poquito. El año que viene, Magdalena, va a ser muy duro. Entonces, ya se tendría que estar preparando. Eso es lo que vemos con cierta preocupación desde hoy. ¿Pero a nivel de las autoridades o a nivel de los docentes también? ¿O todo el sistema en conjunto? ¿Público, privado, docentes, autoridades? Todo el sistema. Claro, todo el sistema, comenzando por las autoridades. Por supuesto que si hay un reclamo muy lógico por parte de los docentes, que es la necesidad de incrementar los recursos humanos y físicos para poder lograr una sistematicidad de asistencia total de que todos los niños vayan todos los días a los centros educativos. ¿Ese va a ser uno de los planteos de la reunión del 21? Sí, ese es uno de los planteos, quisiéramos apoyar y aparte estamos convencidos que el sistema educativo uruguayo tiene musculatura de sobra, primero que nada en sus docentes, en sus maestros, profesores, de un altísimo compromiso con la tarea, tanto en el sector público como privado, y sabemos que hay una necesidad de repensar el espacio educativo, con otros lugares donde se ofrezca el servicio educativo, no solamente en el edificio de tal escuela o tal liceo. Hay toda una red de espacios sociales que pueden ser utilizados y se va a necesitar más recursos. Se van a necesitar más auxiliares de servicios, se van a necesitar más maestros. Hay posibilidad de contratar nuevos educadores. No nos olvidemos que hay una amplísima red de estudiantes de magisterio, de estudiantes de profesorado, que pueden ser contratados, y esto se lo planteamos al profesor Robert Silva como una de las posibilidades, y lo vamos a plantear al presidente, que pueden ser contratados en forma eventual para apoyar y aumentar la ratio de cantidad de profesores por estudiante, la cantidad de maestras por estudiante. Hay mucho para hacer, pero lo que no se hace ahora no se va a hacer en marzo. Ese es el punto. Y las autoridades deben tener en cuenta que esto cuesta plata. Eso mismo quería decirle, porque el presupuesto acaba de cerrarse. ¿Y está pensado todo esto o está pensado una alternativa que quede por fuera del presupuesto para la educación? Esto no está en el presupuesto porque fue una situación impensada cuando se formuló el presupuesto. Pero hay situaciones de emergencia, como el Fondo COVID cuando se creó, que nosotros en el texto que hicimos en el mes de octubre planteamos de hacer algo similar como un fideicomiso para Fondo COVID de la educación. Necesariamente el Uruguay, ante esta situación, si queremos, tú planteabas si hay posibilidades de retomar, siempre hay posibilidades. Si algo tiene el ser humano es que siempre aprende, y si algo tiene el ser humano y tenemos los uruguayos es cuando la oferta educativa es de calidad, es empática, es cercana en territorio, los miles y miles de niños y de jóvenes se acercan. Pero depende mucho de cuánto también y cómo el Estado está dispuesto a invertir en la presencialidad de la educación. Tenemos todo el 2021 por delante. Sí. ¿De cuánto dinero o recursos estaríamos hablando? Digo, porque me imagino que ustedes cuando vayan al 21 de diciembre, un estimado van a tener que por lo menos decir, vamos a necesitar
tanta cantidad de docentes o incrementar la cantidad en tanto? Digo porque me imagino que ustedes llevan como propuestas firmes de cara a lo que va a ser ya la culminación de estos cursos y el 2021. Mirá, nosotros cuando hicimos la propuesta en el libro abierto, lo que planteamos era que necesariamente para otro modelo educativo era necesario un incremento de un 1% del PIB. Hoy, monto en dinero no te lo puedo decir, va a depender también de las situaciones en cada departamento y las situaciones de cada departamento. Pero estamos hablando de unos pocos cientos de millones de pesos, o cientos de millones de dólares, mejor dicho, que en el presupuesto del Uruguay son, perdonen la expresión poco académica, chauchas y palitos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una situación tan importante, el refuerzo de 200, 300 millones de dólares para la educación es un elemento central. Es un elemento que el no incorporarlo implica, porque a veces decimos, este gasto me lo estoy ahorrando. De ninguna manera, porque eso va a tener repercusiones, por ejemplo, a nivel de la salud de los chiquilines, a nivel del sistema de salud, si lo hablamos económicamente, a nivel del sistema de cuidados, a nivel del incremento, a nivel del Instituto Nacional de la Infancia y la Adolescencia, del INAU, que ya ha visto sobrepasado en la cantidad de niños a los cuales tiene que atender por maltrato y por abandono en los lugares de atención primaria. Por lo tanto, lo que no se va por un lado se va por otro. Entonces, el gobierno tiene que tener claridad en esto, tiene que entender, así como fue necesario reforzar el seguro de paro, fue necesario reforzar determinadas áreas, en educación es necesario el refuerzo económico para poder solventar un 2021 que va a ser tan complejo como el 2020. Mire, aprovecho que recién mencionó el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia hacia los niños en este contexto de pandemia. Hay situaciones cercanas que conocemos de niños que van 2 veces por semana nada más a la escuela, y van lunes y martes, a veces les cambiaban los días. ¿Han recibido más denuncias ustedes o han constatado más denuncias a nivel de violencia intrafamiliar de primera mano? Sí, los niveles de violencia intrafamiliar, la escuela es un gran espacio, la escuela y la enseñanza. Cuando digo escuela me refiero también al liceo, digo al formato escolar. Son un gran espacio de encuentro, de cuidado de los niños y los jóvenes. No solo uno va al liceo a aprender una ecuación, va también a aprender una formación integral y va a aprender y va a estar formándose como ser humano y va a estar cuidado. La dupla educación y cuidado van juntos. Ha habido un importante aumento de la violencia intrafamiliar en el conjunto de los departamentos, en el interior, en Rivera, en los departamentos del interior profundo. Ha habido en los sectores más vulnerables y bueno, si esa interrupción, hay un raconto de las familias organizadas por la escuela pública que realmente da dolor, ¿no? Solamente el 40% de los niños uruguayos que van a la escuela han tenido clases regularmente. El 60% no. Y menos de un 20% han tenido cerca de un 90% de asistencia. O sea, las promedios matan a los enanos, dice el dicho, pero indudablemente los datos que tenemos es que es muy difícil, sobre todo para las familias muy vulnerables, mantener la interrupción educativa. Ir 2 días a la escuela y después a la semana siguiente ir 3 días, o ir un día de mañana y otro día de tarde, implica una ruptura de las lógicas familiares que es muy difícil sostener en partes del tejido social donde las rutinas, los horarios, el apego a ciertas lógicas de rutina, valga la redundancia, son muy importantes. Y los que peor salen parados son los más pobres. Miri, ¿esa va a ser la regla para el 2021 también? ¿Hay que pensarlo de esa manera? ¿O estas reuniones y esto que ustedes están fomentando del empezar antes, a construir entre todo el sistema, puede llegar a formar de alguna manera una rutina para 2021, más allá que la pandemia ha sido muy dinámica? Lo estamos viendo ahora sobre fin de año, cuando tuvimos cierta regularidad, y sobre final de año se nos vino todo abajo con los contagios que tuvimos, con los cierres abruptos de los cursos, que usted mismo decía que así no se tendrían que haber dado. ¿Cómo hay que pensarlo? Sobre todo para las familias, ¿no? Que tienen que organizarse un año lectivo, con los trabajos, con los horarios.
Mirá, la experiencia, por ejemplo, que ha vivido Europa es que lo último que se cierran son las escuelas, ¿no? Lo dice toda la evidencia científica, lo dice la UNICEF, lo dice la OMC, la OMS, lo dice el propio Instituto Pasteur, el propio Gach. Los niños raramente contagian a los niños. Entonces, el esfuerzo social por mantener abiertas las escuelas en condiciones es mucho más beneficioso para los niños y para la salud pública que el tener las escuelas cerradas. Eso hoy es un dato científico. Hoy está ampliamente divulgado por el conjunto de papers que han estudiado el tema, por las organizaciones que han investigado el tema. Las escuelas tienen que abrirse en las condiciones sanitarias y edilicias adecuadas, por eso el refuerzo económico, y tiene que asegurarse un calendario escolar lógico que le dé determinado orden también a las posibilidades de las familias. Eso va a ser fundamental, todos ¿no? Es fundamental. Sí. Una familia de 2 trabajadores, ni abuelos cuidando nietos, esa lógica es una lógica que el Uruguay, si quiere salir, si quiere ver una lógica de cuidado, no se la puede plantear. No se la puede plantear. Y para eso hay que trabajar desde ya. Sería interesante que todos los uruguayos nos pusiéramos, como dice Richard Reed, espalda con espalda en esto. Entonces, las autoridades educativas, los docentes, las ATD, los sindicatos, todos tenemos que encontrar puntos de acuerdo, ser convocados a una mesa y lograr acuerdos. No es solamente con decisiones unilaterales, sino que necesariamente la negociación y el acuerdo es fundamental. Mire, usted hace algunos días en una nota decía, la educación escolar es presencial, cuando se le consultaba sobre la educación virtual, pero recién mencionaba, tenemos que acostumbrarnos también a esto para el próximo año. Ya va a ser parte de nuestras vidas. ¿En qué medida va a afectar o incidir en el normal desarrollo cognitivo de los chiquilines, en el aprendizaje? Obviamente, digo, nos tenemos que imaginar un 2021 así, pero ¿en cuánto puede incidir esto? Va a incidir mucho. Yo hace 25 años que trabajo en el sistema educativo y si algo he aprendido en estos 25 años es que una escuela, ya sea pública o privada, trabaja en dos áreas. Una es con los niños y otra es con las familias. Entonces, en la medida en que las escuelas y los liceos trabajen y formen una red con las familias de acuerdo, de contención, de comunicación, va a fortalecerse el trabajo con los niños o no. Entonces, cada institución educativa, no importa dónde esté, si en Tambores, en Cerro Largo o en La Aguada, va a tener que trabajar con las familias, va a tener que promover que esas familias tengan un vínculo sano con las instituciones y la articulación necesaria entre la enseñanza escolar es presencial, porque es lo que nosotros no decimos nosotros, lo dice una amplia experiencia pedagógica. En la escuela se aprende el contacto con el maestro, se aprende el contacto con el compañero, se aprende el contacto físico, el juego, el encuentro emocional con otro, y eso es intransferible para el niño, ¿no? Intransferible. Pero tenemos que estar preparados todos los profesionales de la educación para ver cuándo puede bajar la llave el año que viene. Entonces nosotros, por ejemplo, diseñamos un modelo donde trabajamos por bimestres. Entonces el bimestre es evaluado y se trabaja desde el principio paralelamente con el desarrollo de las plataformas, que Uruguay tiene la fantástica plataforma CREA, todo el plan Ceibal, de acceso gratuito, de acceso para todos los niños, de acceso para todos los maestros, donde tú vas desarrollando el curso en la plataforma virtual y desarrollás contenidos que los niños trabajan en el hogar y conjuntamente en la parte presencial. Y si se da el caso de un apagón, continúas el tiempo necesario que necesites. Mir, nos tenemos que despedir, le agradecemos muchísimo. Solamente para cerrar, me imagino que la creación justamente del plan Ceibal y la implementación durante más de una década prácticamente fue fundamental para hacer frente a esta situación que tiene el país y que vive hoy, ¿no? Sí, fue indudablemente que es una de las grandes armas y una de las grandes políticas de Estado. Y lo otro fundamental, si tú me permitís un segundo, es el enorme compromiso de las maestras y directoras de las escuelas, que han dejado
el alma en la cancha. Han En dejado todo el sistema, alma en las canchas. en todo el sistema, En público todo el y sistema. privado, tal cual, el compromiso ha estado de los dos lugares. Muchísimas gracias, Mir, por este contacto y ojalá que el próximo sea con números más alentadores, con datos más, bueno, beneficiosos para todos, porque también si los chiquines le va bien, al país le va a ir bien, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Gracias, felicidades. Allí teníamos la palabra de Juan Pedro Mir, que es referente de DUI 21 y además director del Colegio de José Pedro Varela. Elegí siempre industria uruguaya cada vez que compras productos nacionales. Estás defendiendo a Uruguay, estás defendiendo tu país y generás más fuentes de trabajo. Estas empresas dan lo mejor para ofrecerte productos uruguayos de calidad y al mejor precio. Queso untable Mamita. El mejor queso se llama Mamita. Productos de limpieza Virgilia. Más de 30 años en los hogares uruguayos. La Casa del Burlete. Ahora también revestimientos, sanitaria y mucho más. Stilo Xerox. Marroquinería fina. Calidad y experiencia. Bueno, y vamos a compartir una brevísima pausa y al regreso tenemos sorpresas porque el equipo va rotando, estamos en plena pandemia, así que rapidito compartimos la pausa y ya volvemos. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lobo. Este martes te espero en Pasapalabra, un programa con todas las letras. Sabor de galletita con B corta, chino. Frambuesa. Y acá tenemos Valensky. Tenés que argumentar quién es. El señor que tenemos acá adelante. ¿Pero es actor de película, Petru? Claro. ¡Ah, de Petru nomás! Saca la mano Antonio que va a matar la cocina. Decime que César me muero. No, chino, no. El pozo del Rosco sigue aumentando y nuestro campeón ya tiene 100.000 pesos acumulados. Sé hombre que se comporta con distinción, nobleza y generosidad. Caballero, intransitable, tsunami, reciprocidad, solvencia, pasapalabra. Bien, bien las dos. Este martes, Alejandro vuelve a intentar llevarse el Rosco y Jorge viene a retarlo con